Para comenzar con nuestro curso, vamos a ver las diferentes opciones que tenemos aquí en el menú respecto a bases de datos y Oracle Database. Vamos a ver primero esta opción. Vamos a ver cómo crear un sistema de base de datos, en el cual se incluye tanto el hardware, el software de almacenamiento y la configuración de red necesarios para ejecutar instancias de base de datos en nuestra Oracle Cloud. Vamos entonces a darle clic en Crear sistema de base de datos. Vemos que podemos asignarle un nombre, podemos ver lo que viene siendo el tipo de unidad y quiero que veamos que tenemos tres tipos: máquina virtual, hardware dedicado y Exadata. Máquina virtual prácticamente nos va a ayudar a tener una implementación muy rápida, pero justamente siendo una máquina virtual. Vamos a ver que tenemos la opción de hardware dedicado, en el cual nos agrega muchísima más potencia. ¿Por qué? Porque bueno, vamos a tener una computadora específica para esta base de datos. Y tenemos la última opción, que es Exadata. Bueno, nos aparece aquí un modelo, un modal, perdón. Y prácticamente a lo que hace referencia es otro tipo de base de datos que tenemos, pero este ya está más enfocado en ser muchísimo más potente. Con cualquiera de los tres puedes llegar al mismo resultado, pero Exadata, como te comentaba, ya tiene unas configuraciones más específicas para poder soportar niveles de tráfico más grandes o de almacenamiento. Ahora, nosotros vamos a ver que tenemos también la opción de base de datos. Tenemos tanto MySQL como Oracle NoSQL Database. Prácticamente MySQL se va a ofrecer como un servicio en el cual está administrado tanto por Oracle como un equipo especializado de MySQL, igual que trabaja en Oracle. Y tenemos la otra opción que es NoSQL Database, también conocidas bueno, como llave valor, como si fuera un JSON más o menos. También podemos tener acceso a ese tipo de base de datos. Vamos a regresar de nuevo a Oracle Database y quiero que veamos la opción de base de datos autónoma. Prácticamente lo que vamos a tener aquí es que ofrece un rendimiento, bueno, rápido y no requiere administración. Y aquí es una parte importante. ¿Por qué? Porque le estamos delegando la responsabilidad de justamente esa administración, configuración a la nube de Oracle, todo esto, bueno, simplemente seleccionando una base de datos autónoma. Y vamos a poder ver que tenemos cuatro tipos. Tenemos la primera que sirve más como para almacenar datos. Tenemos la otra que es más como para poder hacer el procesamiento de transacciones, que son más rápidos. Y tenemos la opción de JSON, que justamente está diseñado como para almacenar este tipo de información que te comentaba. Llave valor, que de hecho es el que vamos a estar trabajando durante este curso. Recuerda esta parte de JSON. Y tenemos también otro que es Apex, que es prácticamente el crear aplicaciones con low code, o como nos comenta aquí, con poco código. Como te comentaba, nosotros vamos a ver JSON. Pero también tenemos la opción de verificar. Queremos que lo que viene siendo nuestra base de datos autónoma esté en una infraestructura compartida o esté en una infraestructura dedicada. Independientemente de las dos opciones, por detrás se implementa en Exadata, el que comentaba anteriormente. Es importante recalcar que tenemos tres conceptos. Self-driving, en el cual prácticamente la base de datos autónoma se va a encargar de hacer todo lo necesario para funcionar. Vemos también que tenemos el concepto de self-securing, en el cual se van a agregar políticas para justamente que esté segura nuestra base de datos. Y también tenemos el concepto de self-repairing. En caso de que llegue a existir algún problema, bueno, la base de datos se va a tratar de solucionar. Como te comentaba, tenemos tanto la infraestructura compartida como la infraestructura dedicada. Cada uno tiene sus diferentes ventajas, depende mucho de tus necesidades, pero sí hay que prestar atención en que en este caso el almacén de datos, pues bueno, podemos seleccionar estos dos tipos. Pero en la parte de procesamiento nos da la opción. Para partir en JSON, mira, no podemos seleccionar una infraestructura dedicada, sino una infraestructura compartida. Lo mismo va a pasar con Apex. Entonces, te digo, a pesar de que vamos a estar trabajando principalmente en JSON, es importante que sepas que existen muchísimas más cosas y todo va a depender de tus necesidades. Entonces, ya una vez que aprendimos cuáles son los diferentes tipos de bases autónomas, vimos también que tenemos máquinas tanto dedicadas como virtuales, el concepto de Exadata, y que bueno, tenemos tanto bases de datos MySQL y Oracle NoSQL. Vamos a dejar todo este concepto de la teoría y en el siguiente video vamos a crear nuestra primera base de datos autónoma de tipo JSON.